Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy vamos a estar viendo la clase 9 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos. Esta clase se corresponde con una parte que nos había quedado pendiente de la clase pasada, que era determinar cuándo crecía y cuándo decrecía una función a través del estudio de sus derivadas. Y lo segundo que vamos a hacer, sí es el tema de la clase de hoy, que es elasticidad. Esto va a ser en partes. Primero vamos a ver esto en una función de demanda lineal. Vamos a estudiar algún caso un poco más relevante y luego vamos a ver otros tipos de elasticidad. Entonces, mi idea para la clase de hoy es que se lleven, para empezar, todo lo que era el final de la clase pasada, que no llegamos a verlo, y además estas nuevas medidas de elasticidad que vamos a estar comentando. Sin más preámbulo, empezamos. Como siempre, importamos las bibliotecas que necesitamos para este notebook. NumPy, SymPy, Matplotlib, SciPy y Pandas. Algunas de estas son código heredado, entonces no lo vamos a estar utilizando. Y lo primero que queremos hacer es determinar, a través de las funciones que tenemos determinadas, queremos determinar a ver si crecen o decrecen a través del estudio de sus derivadas. No le den mucha bola a esto. Esto es código viejo, que en realidad no es código, pero es algo que quedó. Yo lo complejicé un poco, así que vamos a meternos de lleno con el código. Vamos a definir primero los símbolos que vamos a estar usando. Q va a ser nuestra variable por excelencia, va a ser las cantidades de lo que sea que estemos viendo, una función de demanda, una función de ingreso, una función de costos, etcétera, va a ser siempre Q. A, B y C van a ser funciones de una demanda inversa. Fíjense que acá le estoy especificando en todos los casos que quiero números reales, no solamente positivos o no solamente negativos, sino números reales a través de todo el espectro de los números reales. Y luego F, C0, C1, C2 y C3 van a ser obviamente más asociadas a la función de costos, ¿sí? Entonces tenemos todos estos símbolos. Estos ya no van a ser letritas A, B y C, sino que van a ser símbolos de parámetros o de variables que estemos definiendo. Las definimos en SIMPy y bueno, pasamos a una función de demanda inversa. Fíjense que la función de demanda inversa sigue una forma lineal en este argumento, pero luego tiene una complejización, que es que tiene un C multiplicando por el logaritmo de uno más Q. Entonces yo ya no voy a tener una función de demanda inversa lineal, sino que voy a tener una lineal más algo que no es lineal. A esto le decimos cuasilineal, ¿sí? Fíjense cómo se ve P, la demanda inversa, se ve de esta manera. Ahora cuando lo imprima, se ve como A menos B por Q. Esto es lo que ya sabíamos. Y le agregamos este término, que es el logaritmo de uno más Q o Q más uno, ¿sí? A través de P vamos a definir el ingreso total, R. R va a ser simplemente P por Q. Entonces a todos estos términos los multiplicamos una vez por Q y esto es lo que sucede, ¿sí? De igual manera definimos la función de costo. La función de costo hoy va a ser un poquito más complicada en términos de estructura. Va a tener un costo fijo, F, una sensibilidad a la cantidad sin exponenciar a nada, pero luego va a tener dos términos, un término cuadrático sobre Q, que va a ser menos C1 por Q. Entonces va a tener una carita triste, si se quiere, porque estamos viendo que tiene un coeficiente negativo asociado a esta exponencialidad de la variable, y también un C2 positivo con Q al cubo. Entonces va a dejar de tener una forma cuadrática y va a tener una forma cúbica. Pero además le estamos agregando este término, C3. C3 está multiplicado por la raíz cuadrada de Q. SP.SQRT, que parece un poco un trabalenguas, es SP de SIMPy, y esto es square root, en inglés es raíz cuadrada. Entonces lo que estamos computando acá es básicamente la raíz cuadrada de Q. Le damos correr y nos fijamos cómo queda. Fíjese que queda un F más C0 por Q, que es este, menos C1 por Q cuadrado. Entonces sabemos que tiene la carita triste, pero tiene una función cúbica. Entonces esta carita triste ya no va a ser tal. Esta función cúbica está sumando un C2, que va a ser positivo, y además le estamos sumando eh, una raíz cuadrada de Q. Fíjese que todo esto que estamos haciendo son solamente complejizaciones a partir del caso base, que es un poco este. No cambia la lógica de nada de lo que estamos haciendo. Simplemente lo estamos complejizando para mostrar un poco las distintas formas en las cuales podemos tratar a las funciones en Python.
Definimos el beneficio total. El beneficio total lo definimos como el ingreso total menos el costo total. Y el beneficio total tiene esta forma, ¿sí? Fíjense que solamente al ingreso total le estoy restando, todos estos términos están negativos, le estoy restando el costo total. Lo que nos va a importar ahora, como les dije, para determinar intervalos de crecimiento y de decrecimiento, va a ser computar las funciones marginales. Computar las funciones marginales es exactamente lo mismo que derivar, pero cuando estemos tratando con funciones de organizaciones, o sea, funciones como si fuese el ingreso, el costo, etcétera, van a tener algunos nombres especiales. Entonces, vamos a tener, por el lado del ingreso, vamos a tener el ingreso marginal. El ingreso marginal nos dice cuánto varía el ingreso total cuando se vende una unidad más de producto. Matemáticamente es la derivada, pero la intuición que está por detrás no es la derivada, sino que es la variación del ingreso total cuando varía en una unidad la cantidad que yo vendo de producto. ¿Sí? Lo mismo sucede con el costo marginal. El costo marginal me va a decir cuánto varía mi costo total cuando se produce una unidad más de producto. Fíjense que esta ingreso marginal y costo marginal son muy parecidos en qué me están queriendo decir. Entonces, lo natural, esto lo vamos a ver en clases subsiguientes, pero lo natural sería que aquello que yo obtengo cuando voy a producir una unidad más de producto, o sea, el ingreso marginal, se debería igualar al costo marginal. De esa manera, yo ya sé que en el punto en el que voy a estar, en ese punto que yo voy a estar, aquello que yo obtengo por producir una unidad más es exactamente lo que me costó. Entonces no gano ni pierdo plata y llegué a un punto óptimo, ¿sí? Lo vamos a ver esto con mucho más detalle en clases subsiguientes, pero quería deslizar esa intuición, ¿sí? Entonces, de alguna manera ingreso marginal y costo marginal me están definiendo el beneficio marginal. ¿Qué es el beneficio marginal? Bueno, es la variación del beneficio cuando produzco o vendo una unidad más. Y como sabemos que el beneficio es el ingreso menos el costo, simplemente derivando el ingreso menos el costo, vamos a obtener que el beneficio marginal es el ingreso marginal menos el costo marginal y nos dice cuánto aumenta o disminuye el beneficio cuando vendemos o producimos una unidad más. Fíjese que esto, si el beneficio marginal es cero, si acá estuviese esto igualado a cero, llegamos a la condición que les comenté antes, de que ingreso marginal se tiene que igualar a costo marginal. Cuando ingreso marginal y costo marginal son lo mismo, esto da cero y por tanto es como si el beneficio llegara a un óptimo, ¿sí? Entonces, no nos desviemos del foco, lo que queremos hacer es determinar intervalos de crecimiento y de decrecimiento de las funciones y para eso tenemos que computar las derivadas. Voy un poco rápido porque esto ya lo hicimos en las clases pasadas, pero básicamente lo que queremos es derivar una vez y obtenemos el ingreso marginal, el costo marginal y el beneficio marginal, siempre derivando el ingreso, el costo y el beneficio con respecto a Q en todos los casos, ¿sí? Entonces utilizamos ese p.diff que nos calculaba nos calculaba la derivada o lo que es lo mismo diferenciaba la función con respecto a q, ¿sí? También vamos a querer computar la segunda derivada y esto hay dos formas muy fáciles de hacerla. La primera es en vez de introducir acá r, poner rmr y solamente derivar sin este coma 2. Pero también lo que podemos hacer es, que para mí es más simple o más explícito, lo que vamos a querer hacer es derivar r con respecto a q dos veces. Y de esta manera vamos a obtener la derivada del ingreso marginal. Después podemos hacer lo mismo con el costo y vamos a obtener la derivada del costo marginal. Y después podemos hacer lo mismo con el beneficio y vamos a obtener la derivada del beneficio marginal. ¿Sí? Entonces le damos acá a correr y ya tenemos todas computadas las derivadas. Fijémonos cómo da una MR. Esta es mi derivada que corresponde al ingreso marginal, ¿sí? Entonces así se ve, si se fijan, esto es todo el término que teníamos al principio y esta es la parte porque tengo que hacer regla de la cadena para derivar. Ustedes pueden volver siempre a estas funciones, a esta función y tratar de derivar la mano, pero siempre sepan que
es buena práctica hacerlo en Python porque es mucho más rápido naturalmente. ¿Qué vamos a querer ver cuando queremos evaluar intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Vamos a querer verlo en rangos de valores. Entonces vamos a crear esta variable qvals, que va a ser 200 números entre 0 y 20. Esto es solamente para que podamos tirarle valores a una función y que nos devuelva valores y luego además graficar. ¿Sí? Entonces vamos a definir el rango de valores y lo que vamos a hacer es crear este dict params. Params es un nombre súper genérico que se le da a un montón de estos, de estas, digo, cuando uno quiere definir muchos parámetros al mismo tiempo, puede definirlos como params y es una forma bastante convencional de hacerlo. Nosotros teníamos un montón de cosas acá. Si se fijan, acá teníamos A, B, C, F, C0, C1, C2, C3, todos parámetros. Y esos parámetros, para graficar nosotros, no podemos dejarlos libres, sino que tenemos que darle un valor en particular. De eso nos vamos a ocupar en esta parte. Lo que vamos a decir es, por ejemplo, que A vale 160, B vale 6. Fíjense que esto está definido como un diccionario, ¿sí? Las keys son cada uno de los parámetros que quiero definir ya no en string, sino en símbolos de SIMPI, ¿sí? Y luego tengo los values, los valores que tienen que tomar 160, 6, 0.8, etcétera, ¿sí? Entonces, definimos params, fíjese que params de vuelta es un dict, esto, uy, está en mayúscula, type dict, perdón, type params, y ahí me dice que es un diccionario, ¿sí? Fíjense que tiene las llavecitas acá. Entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos todos estos parámetros definidos? Bueno, lo que podemos hacer es lambdificar, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Lambdificar cada una de las funciones, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar sp.lambdify, que hacía sp.lambdify en vez de generar una sola función, generar un montón de funciones a través de una función que yo les comenté, que se llamaban funciones lambda, funciones sombra, etcétera. Entonces esto nos permitía luego evaluarla en rangos de puntos en lugar de puntos en particular. En realidad es lo mismo que realizar un montón de veces el punto subs y punto eval f, que lo vimos en la clase pasada o en la anterior, no me acuerdo, pero esta es una forma de hacerlo para gigantes rangos, por ejemplo, si no quisiera hacerlo 200 veces, ¿sí? Entonces, vamos a ver la sintaxis de una que se repite para todos. Vamos a utilizar sp.lambdify, por ejemplo, para el ingreso total. Vamos a utilizar Q, que va a ser nuestro símbolo para lambdificar, ¿sí? Nuestro argumento para lambdificar. Y vamos a utilizar esta expresión para lambdificar. Fíjese que acá yo no pongo R nada más, pongo R.subsparams. ¿Por qué pongo punto .subsparams? Porque ya me sustituye, de ahí el subs, todos estos parámetros que estén en R. Vamos a poner un ejemplo. Fijémonos cómo se ve R. R, no la derivada marginal, sino R en R solita, el ingreso total, se ve de esta manera. Q por A menos BQ más más C por el logaritmo de 1 más Q. ¿Sí? Todo esto tiene algunos parámetros, A, B y C. Pero yo podría sustituir esos parámetros por lo que en realidad valen, que los definí antes, ¿sí? Los definí en el dict que vimos antes. Y ahora fíjense que subs params me sustituye cada variable, cada parámetro, perdón, A, B y C, me lo sustituye por el valor correspondiente. Por ejemplo, 160 corresponde a A, ¿sí? 0.8 corresponde a C y 6 o menos 6 porque está en negativo, corresponde a B. Esto era menos B, ¿sí? Entonces, cuando yo computo .subsparams, ya la lambdificación no me la hace sobre R, sino que no me la hace sobre R con las variables A, B y C, sino que me lo hace sobre la sustitución de los parámetros, ¿sí? Vamos entonces a esta sintaxis se repite para cada uno de estos. Fíjese que acá estas tres son las funciones totales, estas tres son las funciones marginales y estas tres son las funciones marginales de las funciones marginales o lo que es lo mismo las segundas derivadas. ¿Sí?
le vamos a dar a correr y ya tenemos definido todos nuestros intervalos de Lambdify y ahora lo que hacemos es evaluarlos. Evaluarlos que era agarrar el objeto que creamos en Lambdify, por ejemplo R sub f, R sub función, y decir, che, evalúala en todo el rango qvals. Qvals, si se acuerdan, eran los 200 números entre 0 y 20. ¿Sí? Vamos a evaluarlo y lo vamos a llamar vals, ¿sí? Van a ser los valores del ingreso total, los valores del ingreso marginal, los valores de la derivada del ingreso marginal, o que es lo mismo la segunda derivada de R, ¿sí? Vamos a hacer esto, nos va a tirar algunos errores, no hay ningún problema, esto no es relevante. Este, mm, entonces, todo esto lo hacemos ¿para qué? Para ver si la función es creciente, decreciente o se obtiene, o es constante o se obtiene un punto crítico, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos era computar la primera derivada. Si la primera derivada es positiva, entonces la función es creciente, en un punto o en un intervalo. Si la primera derivada es negativa, la función es decreciente, ya sea en un punto o en un intervalo. Y si la función, si la derivada primera es igual a cero, encontramos un punto crítico. Este punto crítico no tenemos mayor información con la primera derivada. Lo que necesitamos es la segunda derivada para determinar si es un máximo o un mínimo o un punto de inflexión o si es un máximo, un mínimo global, si es un máximo, un mínimo local, etcétera. Entonces, lo que vamos a querer hacer con la segunda derivada es agregarle una noción de curvatura, ¿sí? Entonces, la segunda derivada, que son todas estas que computamos acá, nos está diciendo la curvatura de la función. O lo que es lo mismo, cómo cambia la pendiente de la función. Fíjese que ya no es cómo cambia la función, sino que es cómo cambia la curvatura, la pendiente de la pendiente. ¿Sí? Entonces, si la segunda derivada es positiva, la función va a ser cóncava hacia arriba. O sea que es como una carita feliz. Tiene una forma de U normal. Si yo identifico un punto en sobre esa función que tiene derivada segunda positiva, en la cual la primera derivada es cero, encontré un mínimo. Fíjese que si tengo una carita feliz, cuando la función se vuelve constante, encontré un mínimo, no un máximo. Cuando la segunda derivada es negativa, la función tiene forma de cóncava hacia abajo, o lo que es lo mismo de U invertida, tiene una carita triste. ¿Sí? Entonces, cuando encuentro un punto en el cual la derivada primera es igual a cero, lo que encontré es un máximo. ¿Sí? Cuando la segunda derivada es cero, muy pocos casos, pero puede suceder, encontré un cambio en la curvatura. No vamos a hacer demasiado énfasis en esto, son casos que no son demasiado relevantes para el estudio de lo que es el curso, pero sepan que lo que estamos encontrando es, por ejemplo, puntos de ensilladura en los cuales tenemos bueno, distintos valores para a derecha e izquierda, entonces se hace un poco más difícil, no me quiero meter demasiado en esto para no marearlos, ¿sí? Pero lo que estamos viendo es un cambio en la curvatura. Con toda esta información, o sea, lo que es lo mismo con los valores para el ingreso total, el ingreso marginal y la derivada del ingreso marginal, lo que es lo mismo en la segunda derivada, ya podemos plotear algo. Por ejemplo, ploteemos el ingreso total y el ingreso marginal en el mismo gráfico, ¿sí? Acá que estamos viendo. En azul estamos viendo el ingreso total. Fíjese que tiene esa forma de U invertida que decíamos recién. Es este caso, ¿verdad? Tiene una forma de es cóncava hacia abajo, tiene forma de Q de U invertida. Y si nosotros encontráramos un punto por acá en el cual esta función es el máximo, por ejemplo acá, por ejemplo, estoy tirando por acá, entonces encontramos un máximo local. ¿Sí? Fijémonos qué sucede con esta función en sus versiones marginales, ¿sí? Nosotros tenemos el ingreso marginal. El ingreso marginal vemos que es positivo para algunos valores, negativo para otros valores y es cero más o menos aproximadamente acá, ¿sí? ¿Qué me quiere decir que sea cero? Bueno, si en cada punto de estos 200 puntos que tengo ploteados, yo lo que hago es computar el ingreso marginal, por acá va a ser positivo. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo me muevo para producir una unidad más, entonces voy a aumentar mi ingreso. Si yo me muevo para acá, voy a aumentar mi ingreso. Aumento mi ingreso, aumento, 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 pero cada vez voy aumentando menos. Fíjense que este valor
que voy aumentando es decreciente, ¿sí? Ahora vamos a ir a eso. Pero yo estoy aumentando y estoy aumentando las cantidades producidas y mi ingreso va aumentando conforme yo aumento las cantidades producidas. Pero llega un punto, más o menos por acá, que cuando yo aumento una unidad de producción, ya no obtengo más ingreso. Obtengo el mismo ingreso marginalmente, o sea, esto es en el margen, no es saltos discretos de uno, sino lo que sucede es aumento infinitesimalmente mi producción, que es lo que obtengo a cambio. Bueno, más o menos por acá, no obtengo exactamente lo mismo, pero obtengo algo muy parecido al ingreso que tenía, ¿sí? Ya no obtengo más, ya obtengo lo mismo. Entonces, en este punto es cuando la derivada es cero, o lo que es lo mismo, cuando la función se vuelve constante. Si yo tomara la pendiente de esta función azul, fíjense que sería muy empinada acá, un poquito menos empinada acá, un poquito menos empinada acá, pero acá sería más o menos cero. A mí lo que me interesa es este caso, cuando es cero. ¿Por qué nos interesa este caso? Bueno, porque vamos a ver que lo que nos está diciendo, a fin de cuentas, es encontraste un candidato al óptimo. Puede no ser un óptimo, pero encontraste un candidato al óptimo. Esto lo vamos a definir con mucho más cuidado en las partes de optimización, pero esto es lo que estamos encontrando, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo miro solamente la derivada que me está diciendo, che, mira, tu derivada es positiva durante un tramo, negativa en otro tramo y tiene un punto en el cual es cero, más o menos por acá. En ese punto, tu función de ingreso total digamos, se comporta de manera constante. Si acá crecía y acá decrecía, bueno, acá va a ser constante. Es como si encontraste aquella pendiente que es cero. Miremos qué es lo que sucede del lado de la derivada del ingreso marginal o lo que es lo mismo la segunda derivada. ¿Qué nos está diciendo la segunda derivada? Totalmente negativa. Totalmente negativa. Fíjense que a lo largo de todo este intervalo de entre 0 y 20 siempre es negativa. La segunda derivada es esta línea verde que está por debajo del cero. ¿Qué me está diciendo que sea negativa? Me está diciendo que el ingreso marginal, o sea que la línea naranja, es decreciente. O sea, yo ya sé que acá va a ser muy alto y acá va a ser muy bajo en términos absolutos. Pero lo que quiero saber es, che, ¿cómo varía esto a lo largo de todo el intervalo? Bueno, varía de manera decreciente. Esto si yo me muevo un infinitesimalmente para el costado, o sea, produzco infinitesimalmente más, mi ingreso marginal va a ir cayendo. Y va a ir cayendo a una tasa siempre constante, ¿sí? Es constante esto. Y cuando llega a un punto va a ser cero. Y a partir de ahí, ¿qué va a hacer? Va a seguir decreciendo. Y cuando sigue decreciendo se va a volver negativa, ¿sí? Entonces, fíjese que todas estas métricas están relacionadas. Están relacionadas en el sentido que, además de que nacen de la misma variable, del ingreso total, aquello que yo encuentro cuando la derivada marginal es cero es mi candidato al óptimo, que es el lugar donde se maximiza o se minimiza la función que estoy viendo, en este caso el ingreso total. Y la segunda derivada me está diciendo cómo varía ese ingreso marginal que estoy viendo que es cero en este punto, ¿sí? Entonces, el ingreso total, el ingreso marginal y la derivada del ingreso marginal me están dando información sobre la forma y los puntos relevantes del ingreso total. ¿Sí? Seguimos con estas nociones. Podemos ver que siempre que esto sea negativo, vamos a estar en este caso la función cóncava hacia abajo. Como tiene la forma de U invertida, yo ya sé que este punto va a ser máximo. No va a hacer falta ni probar que es un máximo. Si esto es totalmente negativo y no es cero en ningún lugar o no es positivo en ningún lugar, entonces está clarísimo que mi función derivada va a ser decreciente y por tanto voy a encontrar un máximo, que va a ser este punto por acá. Computémoslo. Veamos esto. ¿Qué sucede cuando yo agarro el ingreso marginal, lo igual a cero, y tomo, que sería básicamente agarrar este punto, y tomo ese mismo valor en Q? Me debería dar algo más o menos entre 12,5 y 15, más cercano a 12, 13 y pico, pongámosle, y me da 13,57. Acá lo que hice es obtener el valor de Q. Fíjense que estoy
llamando a qvals, y lo que le digo es minimiza la distancia de desde la derivada, o lo que es lo mismo el ingreso marginal, hacia cero, minimizarlo, ¿sí? Porque yo sé que acá nunca va a ser cero, porque yo ploteé un montón de valores, esto lo podemos también probar, mrvals, podemos ver que se va haciendo más chiquita, acá es 1,6 por 10 a la 2, y acá es -1, -8 por 10 a la 0, o sea, -8. Pero en algún punto de por acá, esto va muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. ¿Sí? Se va haciendo cada vez más chiquitito, pero nunca es 0, 0, 0. Entonces, lo que tengo que hacer para obtener este punto es minimizar la distancia entre esta línea naranja y el eje de las X o el cero. Entonces, cuando minimizo esto, me da un Q. Este es el Q que minimiza esa distancia. ¿Sí? Y la segunda derivada en ese punto es -12, -11,94. ¿Qué sabemos? Cuando la derivada es negativa, uy, perdón, cuando la derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo, tiene forma de U invertida, entonces obtuve un máximo. ¿Sí? Veamos qué sucede del lado del costo. Vamos a hacer exactamente el mismo análisis. ¿Sí? Ahora, la diferencia es que vamos a tener dos puntos en los cuales la derivada es la derivada del costo, o sea, lo que es el costo marginal, va a ser igual a cero. Fíjese que hasta este punto sigue el mismo patrón de colores, ¿verdad? Este punto en el cual yo tengo una derivada igual a cero, la función viene decreciendo, sigue decreciendo, pero toca el cero y después se aplana acá y vuelve a subir. Y cuando vuelve a subir, toca un segundo punto alrededor del 7,5, 7,4, en el cual yo tengo que la derivada vuelve a ser cero. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué implicancias tiene esto sobre la función de costo total? Bueno, la función de costo total va a tener una parte en la cual es constante y otra parte en la cual es constante. Ya no va a ser una sola parte como era acá, sino que va a tener dos. Por eso le agregué el término cúbico. Fíjese que acá es más o menos constante, donde la deriva es cero, ¿sí? Acá es más o menos constante. Y acá también va a ser más o menos constante. Obviamente esto es diferente desde su concepción. Acá viene creciendo, se hace constante y decrece, y después viene decreciendo, se hace constante y crece. Entonces, uno de estos valores va a ser un máximo local y el otro va a ser un mínimo local. ¿Qué es lo que estamos viendo? Queremos ver, por ejemplo, cuáles son los valores que igualan este eje a cero. Hacemos lo mismo que antes. Utilizamos la minimización entre el valor de la función marginal, del costo marginal y cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos costos? Estas cantidades van a ser 3,91 y 7,23. ¿Sí? Estos van a ser los valores en los cuales el costo marginal sea cero. Y esto ya me está diciendo algo sobre la función. Entre 3,91 y 7,23, esta función puede pasar lo que sea, pero yo sé que no va a tomar el cero. ¿Por qué no va a tomar el cero? Porque estos son los únicos valores, perdón, no va a tomar la derivada marginal cero, pero estos son los únicos valores que va a tomar el cero. Después esto puede irse para abajo, para arriba, puede subir, puede bajar, pero lo único que me interesa a mí es que no toca de vuelta el cero. O sea, que sobre la función de costo, esto se hace constante solamente en dos puntos, no en más de dos puntos. ¿Sí? Entonces, uno de estos puntos va a ser un máximo local y otro de los puntos va a ser un mínimo local. Fíjese que esto lo podemos ver tranquilamente con la segunda derivada, antes de pasar al código. En la segunda derivada, en uno de los casos de la segunda derivada, al momento en el que esto toca el eje cero, el eje de las x, cuando la derivada marginal es cero, perdón, cuando la derivada del costo total es cero, cuando el costo marginal es cero, fíjese que acá la derivada la segunda derivada es negativa. Si la segunda derivada es negativa, nosotros ya sabemos qué sucedía. La forma de la función era de una u invertida, fíjese que acá sigue la forma de la u invertida, y cuando la forma era de la u invertida, nosotros teníamos un máximo local. Entonces por acá sabemos que se obtendrá un máximo local. En 3,91 se obtendrá un máximo local. ¿Sí? Pero fijémonos qué pasa en 7,23. En 7,23 más o menos por acá, la segunda derivada es positiva. Cuando la segunda derivada es positiva, nosotros estamos en este punto en el cual la función viene decreciendo, se
hace constante y vuelve a crecer, ¿sí? Entonces esto ya no va a ser un máximo local, va a ser un mínimo local. La segunda derivada, volvemos para arriba, es positiva. La función es cóncava hacia arriba, tiene forma de U. Fíjense que acá se ve claramente la forma de U, ¿sí? Si yo tuviera que extender esto sería algo así. Y cuando la función tiene forma de U, encontramos un mínimo local. Entonces nosotros ya sabemos que la derivada cuando estamos en Q, la segunda derivada cuando nos encontramos en el primer Q que encontramos, 3,91 es -1,6 y en 7,23 es positivo 1,5. ¿Qué sucede con esto? La segunda derivada es negativa en un caso, obtuve un máximo. La segunda derivada es positiva en el otro caso, obtuve un mínimo. ¿Sí? Esto es exactamente lo que vemos acá. Acá encontramos un máximo local y por acá encontramos un mínimo local. ¿Sí? Máximo local es aquel. ¿Por qué no es un máximo global? Bueno, porque la función es mucho más máxima por acá. Pero este es un máximo en este intervalo, ¿verdad? Y lo mismo sucede en esto. La función es mucho más mínima acá. Pero en este intervalo, por ejemplo, es un mínimo local. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede con el beneficio. El beneficio va a ser un poco más simple. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo en el cual, como definimos al beneficio como el ingreso menos el costo, la forma del beneficio va a ser muy similar a la forma a la forma que le dábamos eh, al ingreso total. Entonces, ahora lo que vamos a querer ver es no nos va a importar este punto. ¿Por qué? Porque este punto es cero, es cuando produzco cero. Vamos a suponer que vamos a producir cantidades positivas. Y lo que queremos ver nuevamente es cuando esto se hace cero, cuando la derivada marginal, cuando la derivada del beneficio, o lo que es lo mismo del beneficio marginal, se hace cero en este punto. Este punto sabemos que es 12,06. Fíjense que tiene sentido, más o menos por acá está el 12. Y la segunda derivada, que la calculábamos como hicimos antes, era -17,7. Segunda derivada negativa, sabemos que va a tener forma de u invertida y por tanto esto va a tener un máximo, ¿sí? Es lo que estamos viendo acá. La función viene creciendo, por eso la derivada es positiva, crece, 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 hasta que se vuelve constante en una parte, en este lugar toca el cero, y luego empieza a decrecer, 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 y acá se vuelve negativa la derivada o lo que es lo mismo el beneficio marginal. Fijémonos qué sucede con la derivada del beneficio marginal, lo que es lo mismo la segunda derivada del beneficio. Lo que sucede es que a lo largo de todo el intervalo, excepto este punto en el cual no me voy a meter, esto es cero. Perdón, es negativo. Siendo negativo, la forma que encontramos va a ser exactamente lo que dijimos. Cuando la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo, forma de u invertida. Fíjense que se ve la forma de u invertida. Entonces, ¿qué encontramos en el caso del beneficio marginal? Encontramos un punto que maximiza el beneficio, ¿no? Este punto en el cual la derivada marginal, la derivada del beneficio es cero, o lo que es lo mismo, el beneficio marginal es cero. ¿Qué me está diciendo? Vos empezás a producir. Vas produciendo, seguí aumentando. ¿Por qué seguí aumentando? Y porque tu beneficio va aumentando conforme vas aumentando las cantidades producidas. Pero cada vez va aumentando menos. Entonces vos te vas aplanando un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, hasta que llegas a este punto en el cual, che, no produzcas una más porque vas a caer, pero tampoco produzcas una menos porque vas a perder plata. Entonces, quédate acá, en este punto, que en este punto vas a tener un máximo. O lo que lo mismo, el el beneficio marginal va a ser constante igual a cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Al productor le está diciendo, vos, si estás en este lado, empezá a producir. Producir, 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 hasta que llegues a este punto. Si estás de este lado, deja de producir. Producir menos, producir menos, producir menos, hasta que llegues a este punto de vuelta. ¿Sí? Entonces vas a llegar a este punto en el cual lo que vamos a tener es un beneficio marginal igual a cero. Ahora lo que les voy a mostrar, creo que se desconectó el entorno de ejecución, no sé por qué. Este, mm, ahí se volvió a conectar. Yo lo que les quería mostrar es que todo esto está relacionado en última instancia con el,
la igualación del ingreso marginal y el costo marginal. ¿En qué punto se maximizaba la función de beneficio? Bueno, dijimos que en un Q más o menos es 12,06. ¿Y dónde se cruzan el costo marginal y el ingreso marginal? Se cortan más o menos en el punto 12,06. ¿Sí? ¿Qué me está queriendo decir esto? Che, cuando el ingreso marginal y el costo marginal son iguales, que es en este punto, tu beneficio marginal es cero. ¿Sí? Fíjense que en este punto da cero acá. Esto es imperceptible por la escala, ¿verdad? Pero este punto es cero. Y cuando este punto es cero, yo encontré un punto crítico, pero yo sé que por la segunda derivada es necesariamente un máximo, ¿sí? Entonces, en este punto, Q12,06, se maximiza la función de beneficio. Nosotros vamos a decir por ahora que se optimiza, luego en otras clases vamos a ver que se maximiza. Como les digo, veremos más sobre optimización la siguiente clase. Entonces, una vez visto todos los temas sobre marginalidad y optimización de funciones muy básicas, simplemente obteniendo gráficamente los intervalos de crecimiento y decrecimiento y sacando algunas conclusiones a partir de eso. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a ver el tema de la clase de hoy, de hecho, que es elasticidad. La elasticidad es una medida que vamos a estar definiendo más cuidadosamente a continuación, que lo que hace es medirnos cambios porcentuales de una variable con respecto a cambios porcentuales en otra variable. ¿Cómo la vamos a definir? Sumamos que tenemos una función y en función de x, ¿sí? Y va a ser nuestro resultado, x va a ser nuestra variable, la variable que nosotros vamos a poder elegir, tirar valores, digamos. Vamos a definir dos tipos de elasticidad. La que más nos va a importar es la elasticidad punto porque es la más conocida de todas y lo que uno hace referencia cuando habla de elasticidad, ¿sí? Cuando uno habla de elasticidad se está refiriendo a este epsilon que estoy pintando acá. Este epsilon que va a ser un epsilon sub yx. Sub yx significa es la elasticidad de y respecto de x. Va a ser la derivada de y cuando cambia x, la derivada de y con respecto a x, por x sobre y. Fíjese que el orden es inverso acá. Si estoy multiplicando, digamos, estoy calculando el d acá arriba, el otro va acá abajo, y cuando acá abajo va acá arriba. Es una regla práctica muy útil para calcular elasticidades porque uno se termina mareando, si no. Es una muy buena forma para tenerlo, una forma para tenerlo en cuenta siempre. Este, mm, ¿Qué nos está diciendo esta fórmula? Nos está midiendo cuánto cambia porcentualmente Y cuando cambia 1% X. Básicamente lo que estoy haciendo es una normalización de mi derivada. Si mi derivada me da 5, yo sé que 5 es lo que aumenta Y cuando aumenta infinitesimalmente X. Bueno, ahora lo que quiero ver es cuánto cambia Y cuando cambia 1% X. Entonces, X cambia, X sube 1%, ¿cuánto sube Y? Esto también nos va a dar un número, al igual que la derivada no tenía una unidad de medida. La elasticidad tampoco va a tener una unidad de medida. No vamos a estar hablando de una elasticidad de 5 manzanas. Vamos a decir que la elasticidad es 5, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está midiendo la derivada? Un cambio porcentual. ¿De qué? De la función que yo estoy evaluando con respecto a qué? Con respecto a un cambio del 1% de aquella variable que yo estoy eligiendo, ¿sí? Esto, como les dije, es la medida más común de elasticidad que vamos a tener. La medida más común es la elasticidad punto. Cuando uno habla de elasticidad se refiere 100% a elasticidad punto. Nadie menciona elasticidad como la elasticidad arco que vamos a ver a continuación. Lo que sucede es que se empieza a complejizar algunas veces computar la elasticidad punto, entonces vamos a definir también la elasticidad arco, ¿sí? La elasticidad arco se computa entre dos puntos, un x1 y1 y un x2 y2, esos son dos puntos, y lo que hacemos es, para simplificar las cosas, hay complejizaciones muchísimo más grandes, vamos a tomar un método que se llama del punto medio. Entonces, ¿qué difiere
esta noción de esta noción. Bueno, fíjense que si acá teníamos las derivadas, acá vamos a estar como en el caso discreto, en el cual tenemos los deltas, o lo que es lo mismo la variación de un punto al otro. Fíjense que delta y va a ser y2 menos y1 y delta x va a ser x2 menos x1. ¿Qué significa esto? En el modo discreto yo tengo dos puntos, ya no tengo una función continua, no tengo una función suave. Bueno, cuando no tengo una función suave puedo hacer estas cosas, ¿sí? Y lo que vamos a estar haciendo es, en lugar de x y lo que vale y en el valor de x, lo que voy a estar haciendo es tomar puntos medios. Puntos medios es x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2, ¿sí? Que son estas barritas, y barra y x barra, ¿sí? Entonces la elasticidad arco nos permite computar elasticidad cuando no tenemos derivadas o cuando tenemos solamente dos estados, ¿sí? La elasticidad punto, que es la que todos conocemos por elasticidad y que seguro si agarran un libro de, ya sea de economía o de matemática, cuando se refiera a elasticidad, lo que va a estar refiriéndose, por lo menos implícitamente, a elasticidad punto, ¿sí? Yo quería mostrar ambas versiones porque si no se pierde de vista que también se puede computar una elasticidad arco. Entonces, ahora sí, pasamos a Python y lo que hacemos es definir dos funciones. Fíjese, def, una función, el nombre de una función. A esta le voy a llamar point elasticity y esta arc elasticity. Esta me va a dar la elasticidad punto. Acá tenemos la fórmula. Lo que vamos a hacer es, siempre vamos a estar usando SIMPy, vale la aclaración. Lo que vamos a estar haciendo es computar, los argumentos de point elasticity van a ser una función y y el símbolo de la variable independiente que yo estoy eligiendo. Entonces voy a computar la derivada, que va a ser sp.diff, como estuvimos haciendo todo este tiempo, la derivada de y con respecto a x, y eso lo voy a devolver, me le voy a pedir que me devuelva la derivada por x sobre y la derivada por x sobre y. ¿Sí? Es exactamente lo que definimos antes. ¿Cómo defino arc elasticity? Bueno, ya no tengo estas derivadas, sino que lo que tengo son deltas. Entonces lo que voy a estar definiendo son deltas de y y de x, en el cual el de y va a ser y2 menos y1 y el delta x va a ser x2 menos x1. Y lo que voy a estar devolviendo, y perdón, voy a tomar los valores medios, xm, ym, que va a ser un medio por o lo que le llamamos 0,5 por la suma de ambos valores, así saco un promedio entre cada uno. Fíjese que acá la coma me está diciendo que dy va a ser este y dx va a ser este, y acá xm va a ser este e ym va a ser este, ¿sí? Entonces estoy obteniendo esos valores y le voy a decir que me devuelva los deltas multiplicados por los valores medios, ¿sí? Entonces vamos a definir estas dos funciones, quedan ya definidas. En esta tengo dos argumentos, en esta necesito cuatro argumentos. No tengo funciones, sino que tengo puntos. ¿Y cuántos puntos necesito? Cuatro coordenadas. El punto uno x1 y y1 y el punto 2 x2 y y2. Ok, vamos a pensar esta elasticidad en términos de una función de demanda, ¿sí? La elasticidad se puede calcular sobre un montón de tipos de funciones y sobre otras cosas también. El caso más común en economía es calcular sobre la función de demanda. ¿Por qué es importante calcularlo sobre la función de demanda? Y ahora me voy a la matemática en serio. Em, es una muy buena aproximación a cuánto cambia aquello que la gente demanda o aquello que la gente compra cuando varía el precio, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos una función de demanda supercanónica en la cual cantidades dependen de precios o precios dependen de cantidades, lo que estamos queriendo decir es, che, ¿qué tan importante es para la gente? ¿Qué tanto aumenta la demanda o disminuye la demanda cuando aumenta o cae el precio? Bueno, eso lo vamos a poder ver con la elasticidad. Si la demanda es muy elástica, lo que va a suceder es que las cantidades que se demandan disminuyen mucho si el precio sube, ¿sí? Entonces vamos a tener grandes corrimientos en la función de demanda. Y si la demanda es inelástica, va a pasar lo contrario, ¿sí? Entonces, cuando uno
no puede dejar de demandar por ejemplo, un medicamento, va a tener una demanda muy inelástica. ¿Por qué? Porque uno está dispuesto a pagar mucho por tener ese medicamento. O una botella en el desierto. Si yo tengo una botella en el desierto, la demanda va a ser muy inelástica, porque si el precio sube, yo, como me estoy muriendo de sed, voy a seguir consumiéndolo. Son solo algunos ejemplos para motivar un poco para qué estamos haciendo esto. Entonces, fíjense que la derivada la vamos a llamar elasticidad precio, a la elasticidad que vamos a estar computando, porque después vamos a tener otros tipos de derivadas de elasticidades también. Va a ser la derivada de la función. La función Q va a estar en función de P, entonces vamos a hacer como si Q fuese Y y P fuese X, y esto es por P sobre Q. Y acá también lo que puedo mostrar es que es el cambio porcentual en Q sobre el cambio porcentual en P. El cambio porcentual en Q era la derivada de Q sobre Q y la derivada de P sobre P era el cambio porcentual en P. Entonces, cuando reordeno estos términos, me queda exactamente esta expresión, la derivada de Q con respecto a P por P sobre Q. ¿Sí? Entonces, obtuve la función de la elasticidad para la función de demanda. ¿Sí? ¿Qué casos vamos a tener? Bueno, vamos a tener distintos valores que puede tomar esta elasticidad, y esta elasticidad nos va a decir qué tan sensible es a los cambios en el precio, como estuvimos charlando hasta recién. Focalicémonos en el caso en el cual es elástica, ¿sí? En este caso, el valor absoluto de la elasticidad, porque esto puede dar negativo o positivo, pero lo que más me interesa es el valor absoluto, qué tan alejado está del uno. Cuando es mayor que uno, la demanda es muy sensible a los cambios de precios. ¿Qué significa esto? Cambia un poquito el precio, cambia mucho la cantidad demandada, ¿sí? ¿Qué efecto tiene esto para una empresa? Bueno, si yo subo mucho el precio, me va a caer muchísimo la demanda. Son generalmente bienes en los cuales hay demasiados sustitutos, por ejemplo, y si yo subo el precio, nadie me va a comprar porque van a comprar el sustituto, ¿sí? Entonces tienen que ser muy cuidadosas las empresas para subir un precio cuando la demanda es muy elástica, o lo que es lo mismo, cuando la demanda es muy elástica el precio de mercado casi que no se mueve. Si yo me voy un poquito por arriba del precio de mercado, digo, no se mueve en términos normales, sí con inflación, esas cosas, ¿no? Pero digo, si yo me voy un poquito por arriba del precio de mercado, ya la cantidad de gente que me va a comprar, va a disminuir significativamente. Y si yo bajo un poquitito el precio de mercado, voy a obtener muchísima más demanda, ¿sí? Son cambios, situaciones en las cuales un pequeño cambio en los precios generan grandes cambios de la demanda. Si esta fuese igual a uno, un cambio unitario en el precio genera un cambio unitario en la demanda. Muy raro encontrar una elasticidad igual a uno. Lo que más sucede es un caso en el cual la demanda es inelástica. Entonces, ¿qué significa esto? Las cantidades demandadas son poco sensibles a los cambios en el precio. ¿Qué pasa? Hay un cambio en el precio, pero la cantidad demandada disminuye menos, un cambio, supongamos un aumento en el precio. La cantidad demandada que va a caer va a caer menos que lo que cayó, menos que lo que subió el precio en términos absolutos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo sé que voy a aumentar el precio y mi cantidad demandada no va a caer tanto, entonces tengo margen para ajustar precios. ¿Eso va a traer aparejado un cambio en la demanda? Sí, pero yo sé que no va a ser tan significativo. Si no es tan significativo, lo que podemos pensar es que va a haber algún punto en el cual yo, aumentando el precio o disminuyendo el precio, yo puedo obtener pocos cambios en la demanda y por ende mucho cambio en el ingreso. Yo subo el precio, pero el cambio que obtengo, digo, subo el precio un 15%, me cae 1% la demanda, pero lo que subí de precio más que compensa lo que perdí de demanda. Este es el caso de, por ejemplo, como les comentaba, los medicamentos o cosas así, que lo que genera esto es que, bueno, es un debate muy grande, pero se generan como espacios de regulación porque al ser tan inelástica la demanda,
si yo, si la empresa tiene los incentivos bien puestos, cosa que los tiene, le conviene aumentar el precio porque sus demandantes no van a dejar de comprar ese producto. También sucede, por ejemplo, en temas de cigarrillo u otras adicciones, alcohol, y otras, que al ser una demanda muy inelástica, la demanda muy inelástica me dice, si yo subo el precio, la cantidad demandada no va a caer demasiado. Justamente como soy adicto a estas sustancias, lo que va a pasar es que no voy a poder dejar de comprarlo, ¿sí? Entonces es una demanda inelástica. Y lo que tenemos son los casos totalmente extremos. Cuando es perfectamente inelástica, un mínimo cambio, perdón, cuando es perfectamente elástica, un mínimo cambio en el precio, toda la demanda se corre. ¿Qué sucede? Es como si yo tuviese un competidor que está cabeza a cabeza conmigo, pero no nos comprometemos a que el precio no se mueve. Si el precio no se mueve y yo muevo un poquitito el precio, entonces todos los demandantes van a ir a a otra empresa que no subió el precio. Si yo subo un poco el precio, cae a cero mi demanda. Y del lado contrario tenemos el caso en el que es perfectamente inelástica. Entonces, no cambia en absoluto la cantidad demandada y el precio puede variar tranquilamente, ¿sí? Este es el caso en el cual no hay sustitutos o no hay otras empresas en juego. Bueno, entonces, sigamos con el análisis de la elasticidad a través de un caso muy simple, que es el caso lineal. Definimos esta función de demanda, Q en función de P, donde Q es A menos B por P. Definimos P como un símbolo de SIMPI. Definimos A y B también como símbolos. Definimos Q. Y vamos a calcular la elasticidad punto de Q. La vamos a calcular con la función point elasticity, que se acuerdan tenía dos argumentos. La expresión que yo estaba queriendo calcular la derivada, Q, y la variable independiente que estaba por detrás de esta función, P. ¿Sí? Fíjense que es Q en función de P. Vamos a ver qué nos da y nos da exactamente esto. P por B sobre P por B menos A. Si nosotros calculamos esto, la derivada de Q con respecto a P me va a dar menos B. Y luego voy a hacer P sobre Q, P sobre Q. Y si yo computo esto, acá va a haber un menos B, pero acá voy a tener un negativo, entonces lo que puedo hacer es cambiar el signo y me va a quedar B por P menos A, que es lo mismo que esto, B por P menos A, ¿sí? Entonces, es con esta fórmula, point elasticity, calculamos la elasticidad en forma simbólica. Vamos a ponerle valores. Supongamos que A es 100 y B es 2, ¿sí? Evaluemos para estos valores, ¿sí? Vamos a calcular, evaluemos la elasticidad para estos valores de A y B, pero para distintos valores de P, ¿sí? Vamos a darle un precio máximo, porque si no le diera un precio máximo, esto tendería a menos infinito y no sería lindo lo que voy a mostrar. Vamos a darle que los precios se mueven entre 0,5 y el precio máximo menos 5. Y vamos a tener 400 valores entre estos en este intervalo, ¿sí? Para que vean, pvals va a ser una lista de 400 valores, ¿sí? Va a ser todos estos valores. El precio máximo que le impuse es 50, que es 100 sobre 2. Y por eso el precio máximo que va a estar acá es 50 menos 5, que va a ser 45. Computo la función Q que había computado, pero reemplazando P por Pvals. Entonces esto me va a dar una sucesión de valores, ¿sí? Y calculo la elasticidad, ¿sí? Calculo la elasticidad y también calculo la derivada primera, ¿sí? La derivada primera es la derivada de Q con respecto a P, que es menos B por P o sí, menos B por P. Calculo el punto unitario, que es A sobre 2B, ¿sí? Va a ser nos va a servir para evaluar luego la elasticidad. Y lo que queremos ver es exactamente esto.
Fijémonos esto, nosotros tenemos acá un, dos regiones, tenemos básicamente. Una región en la cual el valor, siempre la elasticidad es negativa en este caso, podríamos tomar tranquilamente el valor absoluto, pero no nos concentremos en lo que está este eje, sino concentrémonos en lo que sucede más o menos a partir de acá. ¿Qué es este punto, esta línea? Es lo que sería el valor absoluto de uno o lo que es lo mismo el menos uno acá. Entonces, yo sé que todo lo que esté por acá va a ser elástica y todo lo que esté por acá va a ser inelástica, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? En algún lugar de esta elasticidad-precio, esta elasticidad-precio es elástica, digo, me está diciendo la elasticidad-precio de la demanda es elástica en esta sección hasta este punto, que va a ser el unitario, se los spoiler. En este punto, cuando yo calculo la elasticidad me va a dar uno y cuando calculo la elasticidad para que me dé uno se vuelve inelástica la demanda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La demanda, la elasticidad punto, perdón, tiene un tramo elástico, tiene un tramo unitario, el tramo unitario es literalmente un punto, y luego tiene un tramo inelástico. Y esta va a ser la forma de la elasticidad y la forma de la función de demanda más común de todas. Va a tener un tramo en el cual es elástico, esto va a estar relacionado al ingreso total, este es un tramo en el cual el ingreso total sube. Luego va a tener un tramo que es va a tener un tramo que es unitario, en el cual el ingreso total no sube ni baja, y luego va a tener un tramo en el cual el ingreso total es inelástico, en el cual el ingreso total disminuye, ¿sí? Esto tiene que ver con la función de demanda lineal que planteamos acá, ¿sí? Todo esto nace de esta función. Si yo hubiese puesto otra función, esto tendría otra forma, pero en general las funciones que vamos a estar trabajando en el curso tienen esta forma. Primero son elásticas hasta un punto en el cual se vuelven, ya sea que sea positivo o negativo, este valor se vuelve, el valor absoluto se vuelve uno y a partir de este punto, que se vuelve uno la función, la elasticidad precio se vuelve inelástica, ¿sí? Lo que podemos hacer también es calcular la elasticidad arco. La elasticidad arco, si se acuerdan, se computaba entre puntos y no y no entre valores. Lo que vamos a hacer es definir un P totalmente arbitrario. Este P, por ejemplo, acá. Va a ser P igual a 10. Vamos a evaluar la demanda en ese P1 que vamos a estar definiendo. Vamos a calcular la elasticidad en SP1, que esto es, ya sabemos cuál es la derivada de Q con respecto a P, que es menos B, y le vamos a decir por P sobre Q, que es exactamente lo que nos va a dar la elasticidad, y acá vemos que nos da menos 0,25, ¿sí? Entonces, menos 0,25 va a estar más o menos por acá, menos 0,25. Esto es exactamente ir a este 10 que aparece acá y calcular cuánto es el valor de la elasticidad. Vamos a proponer algunas variaciones para separar P1 y P2. Nosotros teníamos que ver las variaciones entre P1 y P2, Q1 y Q2, y vamos a definir algunos steps, o lo que es lo mismo, algunas separaciones entre P1 y P2. ¿Por qué hago esto en esta forma? Porque si yo tuviese que dar toda una función de elasticidad de arco, debería hacerlo para todos los valores, pero eso implicaría tener que comparar un P1 contra un P1 infinitesimalmente más chico, o para los 400 valores era, para los 400 valores debería hacerlo creo que 1600 veces. Entonces, para ahorrarnos ese disgusto, lo que hacemos es definir una serie de steps que va a ser básicamente la diferencia entre P1 y P2. Entonces, para cada uno de los steps, yo voy a calcular un P2. Tengo mi P1, que es 10, y voy a estar diciendo para el primero, P2 va a ser P1, 10 más 0,00000001. Entonces, P2 va a estar muy cerquita de P1. Cuando me voy para el otro extremo, ¿sí? Cuando me voy para el otro extremo, P2 va a ser, perdón, el step va a ser 10, ¿sí? El step va a ser 10. Entonces P1 más 10 va a ser P2. O lo que es lo mismo, P2 menos P1 va a ser 10, ¿sí? La diferencia entre ambos va a ser muy grande, ¿sí? Fíjense que va a ser exactamente el doble de lo que teníamos acá. Es como si yo estuviese tomando un intervalo así. ¿Y qué queremos ver con esto? Queremos ver cuál es la elasticidad arco,
entre todos esos números. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente computar el P2 y computar el Q2. Y luego lo único que tenemos que hacer es pasar la función arcelasticity y los argumentos que teníamos. Q1, Q2, P1 y P2. Y lo que vamos a hacer es decir cuál es el step que yo estoy tomando y cuál es la elasticidad que yo estoy tomando. ¿Sí? Cuál es la elasticidad que estoy recibiendo. Vamos a computar esto y fijémonos lo siguiente. Cuando el step es muy chiquito, mi elasticidad es menos 0,25, muy cercana a mi elasticidad punto, que era menos 0,25. Fíjense que acá la elasticidad punto en P1 me da menos 0,25. Acá la elasticidad arco, cuando estoy muy cerquita, cuando P1 y P2 están muy cerquita, me dan menos 0,2500000006. ¿Sí? Cuando yo me muevo un poquitito para la derecha y lo que hago es tomar un intervalo un poquito más grande, me da 0,2500000015. Cuando yo tomo un intervalo un poquito más grande, me da 0,250015. Y así yo puedo ir corriéndome para la derecha y voy a ver que cada vez que yo aumento el intervalo, fíjese que cuando tengo un step 10 directamente es menos 0,42. A lo que quiero llegar es que mi elasticidad punto y mi elasticidad arco, cuanto más chiquito sea el step, más parecidas van a ser. ¿Sí? Mi elasticidad arco y punto van a coincidir cuando esto sea cero. Pero yo no puedo calcular esto cuando es cero, porque acá voy a estar dividiendo por cero. Entonces lo que voy a estar haciendo es calcular intervalos muy chiquititos. Y cuando calculo un intervalo muy chiquitito, fíjense que acá el intervalo es 1 por 10 a la menos 7, o sea, un uno, en realidad un 0,7 ceros y un uno. La elasticidad va a ser muy parecida a mi elasticidad punto. Y cuanto más grande es ese intervalo, cuanto más distintos son P1 y P2, más diferentes van a ser la elasticidad arco y la elasticidad punto. ¿Sí? Entonces lo único que tengo acá es una comparación de el step que yo tengo y la diferencia o qué tan distintas son mi elasticidad punto y mi elasticidad arco. Hasta ahora entonces nosotros lo que vimos es un caso en el cual la elasticidad no es constante. ¿Qué significa esto? Nosotros teníamos un tramo elástico, un tramo unitario y un tramo inelástico. En todo este intervalo es elástico, en todo este intervalo es inelástico, pero no es constante. Fíjense que acá, por ejemplo, la elasticidad era menos 0,25, pero acá es 1, o es menos 1, y acá va a ser menos 6, ¿sí? En 40 va a ser menos 6 más o menos. Entonces, si hay algo que no es esto, es constante, no es constante. ¿Qué nos está diciendo esto? Ojo que no es la única función de demanda que podés tener. Podés tener un montón de otras funciones de demanda en las cuales la elasticidad sea constante. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a calcular una de esas funciones de demanda. En particular va a tener esta forma, K por P a la menos eta. Eta es esta letra griega. Y lo que vamos a llegar es que la derivada va a ser este choclito de acá, muy fácil de hacer, simplemente derivan con respecto a P, baja el exponente, les queda menos z por k por p a la menos z menos uno. Esto es menos z menos uno. Y cuando calculen la elasticidad van a ver que es menos eta. ¿Sí? Vamos a calcularlo. Primero definimos k y eta como los valores. Vemos que vamos a definir una nueva función de demanda a la cual le ponemos CE, que es Constant Elasticity. Va a ser K por P a la menos eta. ¿Sí? Definimos esta función de, de demanda y calculamos las elasticidades. La elasticidad punto, el epsilon, cuando estoy en el caso de la, de la elasticidad constante, es la siguiente, menos eta, coincide con con lo que vimos anteriormente. La función que yo tengo es k por perdón, la función que yo tengo sí es k por p a la eta, o lo que es lo mismo p a la menos eta. Si yo tengo k, esto pasa dividiendo, está dividiendo, y acá tengo menos eta como la elasticidad. Lo que yo puedo hacer es calcular esto numéricamente, si yo tirara valores igual que lo que hicimos antes. Y lo que vamos a ver es que este menos 0,25
o lo que es lo mismo, la elasticidad en ese punto va a valer menos eta. El valor que yo ponga para menos eta, o el valor que yo ponga para eta en realidad, computado en negativo, va a ser el valor que yo tenga para esta elasticidad. Pero lo que me importa de esto es que es constante, ¿sí? No varía esto. Fíjese, creo que la mejor forma de verlo es, acá es un parámetro al cual yo le puedo poner un valor, como hacíamos antes con params, y obteníamos obteníamos una serie de valores para la elasticidad. En cambio, acá, cuando yo computé la elasticidad, dependía de P, no dependía de parámetros, nada más. Fíjese que estaban B y A, que son parámetros, pero también estaba P. Entonces, ¿qué implica la existencia de P acá? Implica que para cada P distinto voy a tener una elasticidad distinta. Para cada valor de P, yo voy a tener un valor de la elasticidad. Para cada valor de P, yo voy a tener un valor de la elasticidad, ¿sí? Y que va a variar. Potencialmente pueden ser que dos sean iguales, sí, pero por lo menos sé que va a variar a través de P. En cambio, acá, en el caso de la elasticidad constante, menos eta es un parámetro. Y como menos eta es un parámetro, esto implica necesariamente que va a ser constante a lo largo de todo el intervalo. Veamos otros casos de elasticidades y con esto vamos a dar por finalizada la clase. Hasta ahora trabajamos con la elasticidad precio, entonces veíamos cuál era el cambio en la demanda cuando cambiaba el precio. Pero hay un montón de otras cosas que podemos computar con elasticidades. Y cuando computamos con elasticidades, lo que más nos va a interesar, no lo que más nos va a interesar, pero una buena forma de pensar las elasticidades es con la elasticidad de ingreso de la demanda. ¿Cuánto varía mi cantidad demandada cuando varía mi ingreso? Súper importante esto para lo que es política fiscal, por ejemplo. Para política fiscal se utilizan muchísimo estas elasticidades porque no es lo mismo. Además, no es lo mismo las elasticidades a través de los distintos sectores socioeconómicos. Entonces, las elasticidades de demanda de consumo por cambios en el ingreso varía a lo largo de los sectores socioeconómicos y por eso es importante computarla. Toda la elasticidad de ingreso y vamos a clasificar a los bienes. ¿Qué significa esto? Vamos a agarrar un bien, vamos a evaluar la demanda cuando cambia el ingreso de una persona y vamos a definirlo como, vamos a diferenciarlos en dos tipos. Normales, en los cuales la elasticidad es positiva, e inferiores, cuando la elasticidad es negativa. ¿Cuáles son los bienes normales? ¿Sí? Los bienes normales son los que si me aumenta mi ingreso, aumenta mi demanda por esos bienes. Mi elasticidad es positiva. ¿Sí? Los bienes inferiores son aquellos en los que sucede lo contrario. Aumenta mi ingreso y cada vez quiero menos. ¿Sí? Dentro de los bienes normales, de aquellos en los cuales uno puede pensar tranquilamente cualquiera de los bienes que nosotros conocemos, hay una distinción más. Están los bienes de primera necesidad, en los cuales la derivada es positiva, pero chiquitita, digamos, está entre 0 y 1. Perdón, la elasticidad es positiva, pero chiquitita, está entre 0 y 1. Y en los bienes en los cuales la elasticidad es mayor que 1 o son bienes de lujo. Pensemos en los bienes de primera necesidad. Los bienes de primera necesidad me está diciendo la derivada aumenta entre 0 y 1 cuando aumenta tu ingreso. Entonces, ¿qué significa esto? Mi cambio porcentual de las cantidades demandadas cuando cambia 1% mi ingreso está entre 0 y 1. Cosa que sucede más o menos en la mayoría de los bienes que uno puede pensar. Si aumentara más que 1, significa que cuanto me hago más rico, aún más consumo de ese bien. Y ese es un bien de lujo, son esos bienes que consume la gente de mucha plata, por eso se llaman bienes de lujo. ¿Sí? Pensemos un ejemplo simple en el cual vamos a tener el parámetro menos z y por eso no me quería adelantar a dar intuiciones anteriormente. Supongamos esta función de demanda, que ahora ya no va a depender del precio nada más, va a depender también del ingreso. Esta función de demanda va a ser un alfa por un y elevado a la mu, este va a ser un parámetro nada más, multiplicado por un p a la menos eta. Entonces acá vamos a tener el parámetro de menos eta. ¿Sí? Vamos a definir los símbolos. P e Y son los símbolos que estamos definiendo y todos los parámetros, alfa, mu y eta. ¿Sí? Pensemos en esta función como una función de demanda en función del ingreso. Entonces vamos a tener
esta forma, que es alfa por y a la mu por p a la menos z. ¿Sí? Es exactamente lo que vimos en el caso anterior, en el cual teníamos la función de demanda con elasticidad constante. ¿Sí? Vamos a calcular dos elasticidades. La elasticidad punto de la función de demanda con respecto a y y la función de demanda con respecto a p. ¿Sí? Veamos cómo se ven estos resultados. Fijémonos, primero tenemos la función, luego tenemos la derivada, la elasticidad de la elasticidad punto de la función de demanda que ahora tiene el ingreso con respecto al ingreso, que es mu. ¿Qué significa mu? Aquello que yo ponderaba el ingreso en mi función de demanda. Y el precio lo ponderaba con menos eta. Y menos eta es la elasticidad de este caso. Es la elasticidad de la función de demanda con respecto al precio. ¿Sí? Entonces, la elasticidad de ingreso de la demanda es mu. La elasticidad precio de la demanda es menos eta. Ahora sí, verifiquémoslo numéricamente. Vamos a tirar valores para alfa, mu y eta. Vamos a poner un p determinado. Vamos a evaluar las funciones a través de un valor valores de ingreso, por ejemplo, entre 10 y 200, 5000 valores, y vamos a computar los valores de la demanda para todos esos valores, ¿sí? Nos estamos parando, fíjense que nos estamos parando en un P, no estamos haciendo variar el P, sino que lo que estamos haciendo variar es el Y, ¿sí? No, pero nos estamos parando en un P, ¿sí? Y ahora vamos a ver la elasticidad arco. La elasticidad arco vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a definir los Y1 y Y2 como las diferencias entre Y. Y además vamos a computar un DY que va a ser 0,01. Este va a ser suficiente. No hace falta que hagamos toda esta tramoya que hacíamos antes. ¿Sí? Vamos a computar en 0,01. Y esto nos va a devolver la elasticidad arco. Ahora sí, fijamos un nivel de ingreso arbitrario y vamos a calcular la elasticidad ingreso. ¿Sí? Y cuando calculamos la elasticidad de ingreso, nos va a dar 0,800000003. ¿Cuánto era mu? Mu era 0,8. Fíjense que nos da muy cercano a lo que verificamos numéricamente, a lo que habíamos puesto teóricamente. O sea, el cálculo que nosotros estamos haciendo de la elasticidad de arco nos da muy cercano con y ni siquiera esto es tan cercano, ¿no? Pero nos da muy cercano al mu igual a 0,8 teórico que teníamos anteriormente, ¿sí? Podemos ver también que ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no lo voy a encontrar. Pero también podíamos calcular las elasticidades puntos. Pensé que las teníamos calculadas, pero después se lo dejo como ejercicio a ustedes, lo lamento. Pueden calcular las elasticidades punto en algún punto que ustedes deseen. ¿Sí? Les va a dar exactamente esto, ¿sí? Mu y menos z. Pero lo pueden hacer tranquilamente ustedes. Lo que también nos va a interesar, esto sí, con esto ya sí cerramos, es la elasticidad precio cruzada. ¿Qué pasa? Estuvimos hablando un montón de sustitutos y de si yo demando algo y hay una empresa que produce lo mismo. Entonces ahora lo que nos va a importar es definir la elasticidad entre dos bienes distintos, entre un bien y un bien J. Lo que vamos a querer ver es cómo cambian las cantidades que yo demando del bien I cuando cambia 1% la cantidad el precio, perdón, del bien J. Entonces, ahora ya no vamos a estar viendo todo en un mismo producto, sino que vamos a estar viendo dos productos distintos y lo que vamos a estar midiendo es la derivada de la demanda I cuando cambia el precio J por el precio J sobre la función de demanda de I. Fíjese que estoy imponiendo que I y J son distintos, ¿sí? Y cuando calculemos esto nos va a dar dos resultados posibles. O son sustitutos, lo cual quiere decir que las elasticidades son positivas. La elasticidad cruzada del bien I con respecto al precio del bien J es positiva o son complementarios, que es en el caso en el que la elasticidad es negativa. ¿Qué significa que sean sustitutos? Si sube el precio del bien J, va a subir mi demanda. ¿Por qué? Porque la gente va a cambiar el producto J por el producto I, que es el mío.
Ahora, si esto fuese distinto, si la elasticidad fuese negativa, serían bienes complementarios. Si sube el precio de I, perdón, si sube el precio de J, va a caer la demanda de I. ¿Y en qué sentidos en qué casos tiene sentido esto? Bueno, pensemos, por ejemplo, pares de zapatos. Si se vendieran los zapatos por separado, la elasticidad del par derecho con el par izquierdo debería ser negativa. Nadie va a querer un solo zapato, van a querer ambos del par. Entonces, cuando quieren ambos del par, decimos que son complementarios y no sustitutos. Cuando son sustitutos, ¿qué podemos pensar? Básicamente cualquier producto en la góndola del supermercado. Si el ketchup Natura aumenta 1% y el ketchup, no sé, que Danica, que debe ser otra marca que hace ketchup, em, ¿cómo va a variar su demanda? Bueno, si aumentó el competidor, es un bien sustituto, entonces va a aumentar su demanda. Vamos a computar rápidamente estas elasticidades, vamos a definir los precios como estamos haciendo hasta ahora y los parámetros también. Vamos a calcular esta función de demanda, que es un A, que va a variar por cada I, o sea, por cada producto del bien I. El precio de I va a tener una asociación coeficiente menos CI y el precio del bien J va a tener un BIJ. Entonces, este parámetro BIJ, esta variable PJ, que va a ser el precio del bien J, va a estar elevado a la B sub IJ, ¿sí? Calculamos esta función de demanda y lo que hacemos es calcular las elasticidades. Punto, tanto la cruzada entre la cruzada entre el bien I y el bien J como la misma para el bien I siempre. O sea, esta es la que nosotros conocíamos, esta es la que estamos agregando ahora. La elasticidad cruzada entre QI y PJ. ¿Sí? Veamos los resultados y ¿qué vemos? B y J es la elasticidad de la demanda del bien I con respecto al precio del bien J. Es este parámetro acá. Exactamente el caso que teníamos en menos eta, ¿no? Así que vamos a llegar a los mismos resultados. Podemos verificar numéricamente, digo, y la derivada contra sí mismo es menos CI, cosa que también habíamos visto anteriormente como mu, ¿sí? Podemos verificar numéricamente, vamos a darle valores y definimos una función numérica para esta función de demanda. Fijamos un P, obtenemos dos casos, un caso en el cual es sustituto, que ven que es positiva la elasticidad, y un caso en el que es negativa y van a ser complementarios, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es básicamente ver, che, ¿cuál es la elasticidad que yo estoy tomando? Bueno, si yo tomo un B sub IJ de sustitutos, mi demanda va a ser creciente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Aumenta el precio del bien J? Aumenta el precio del bien J, P sub J aumenta y mi cantidad va a aumentar. ¿Y cuánto va a aumentar? Bueno, va a aumentar en una cuantía X, pero yo siempre sé que X va a ser positivo, y va a ser positivo, y va a ser positivo, y va a ser positivo. Esta demanda siempre va a ser positiva. Pero ¿qué pasa si B sub IJ es menos 0,5, o sea que son complementarios? En el caso de que son complementarios, mi demanda ya no va a crecer cuando crece el precio del bien J, va a caer. ¿Y qué pasa? Estoy acá, sube el precio del bien J y mi demanda cae, sube y cae, sube el precio del bien J, cae mi demanda, sube y cae hasta que va a tener una asíntota en cero. ¿Por qué va a tener una asíntota en cero? O va a tener una asíntota en algún valor, porque acá yo estoy multiplicando por algo que, como está elevado a la menos 0,5, a la menos 0,5 es básicamente, esto va a ser decrecientemente conforme vaya subiendo PJ, y eso va a crear que el valor va a ser siempre decreciente, ¿sí? Nunca va a crecer esto. Esto me asegura, este ejemplo me asegura que nunca va a crecer. Con todo esto, entiendo que es un poco mucho, pero bueno, tienen tiempo para verlo, quédense tranquilos. Vimos entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las funciones y también vimos elasticidad, cubrimos el caso lineal y de elasticidad constante y además agregamos otros casos de elasticidad. Mi idea es la clase que viene, la clase que también es grabada y es para no me acuerdo qué día.
para el lunes, entiendo, es seguir con elasticidades y lo que vamos a hacer cuando sigamos con elasticidades es ver elasticidades en bases de datos. Así que bueno, hasta la próxima, gente.